A los invitados, buenos días a todos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Vamos a seguir hablando hoy acerca de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Estoy hablando de los creyentes, de todos aquellos que de manera genuina han creído en nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces vamos a abrir la palabra en Hechos capítulo 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y dice el versículo 3: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Versículo 6 dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos de los retos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Bendito Dios y Padre de la gloria, gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra, por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra, Señor. Gracias por cada una de las personas que hoy se encuentran aquí, Señor. Padre, solamente te rogamos en esta mañana que seas tú, Padre, hablándole a tu pueblo, hablándole a tu iglesia, a mis hermanos o a cualquier persona que pueda escuchar tu palabra en esta mañana, solamente utilizándome como instrumento en tus manos para que tu palabra pueda llegar a sus corazones. Padre, que seas tú disponiendo todos nuestros sentidos verdaderamente para que pueda hacer efecto tu palabra en nuestras vidas. Padre, que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor. Padre Santo de la gloria, gracias pues, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso, precioso, santo y digno nombre de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, y hace unos días le estaba hablando acerca de la autoridad que tenemos nosotros en Cristo Jesús, pero de manera particular, podemos decirlo así. Yo les había dicho que había yo visto en la Biblia, conforme a la palabra, por lo menos 4 tipos de autoridad, les decía yo, que eso es lo que había visto yo. Puede que otros hermanos vean otro tipo de autoridad o vean más tipos de autoridad, pero que yo había encontrado por lo menos 4 tipos de autoridad, les decía en ese momento, hace unos 15 días. Y les decía que estaba la autoridad de Dios, que es la autoridad innata de Dios, la autoridad que nace de Dios, por cuanto Él ha hecho todas las cosas, por lo tanto tiene autoridad sobre todo, aún sobre los ángeles, sobre huestes, sobre potestades, sobre todo, sobre la naturaleza. Entonces hablamos de que Él es la máxima autoridad porque de Él nace la autoridad y Él es la autoridad. Así como Dios es amor, pues Dios es autoridad. Así como Dios es santo, Dios es autoridad. Y también habíamos hablado de un segundo tipo de autoridad, que es la autoridad permisiva, les decía, que es esa autoridad que Dios en su omnisciencia le ha permitido a Satanás y a sus demonios. Esto es una autoridad, digamos, arbitraria,
que el enemigo quiso tomar porque quería igualar. Él siempre ha querido ser como Dios. Y esa autoridad de él siempre siempre ha funcionado en contra de Dios. Mas, sin embargo, que Dios le ha permitido tener esta autoridad, siempre ha funcionado en contra de Dios. Y siempre ha sido utilizada para el mundo. Bueno, nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, no somos de este mundo. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces siempre ha utilizado esa influencia en el oído de las personas que no han creído en el Señor Jesucristo para seducirlos a ir en contra de Dios. Entonces estamos hablando de esa autoridad permisiva de parte de Dios con el demonio y sus demonios, pues para Satanás y sus demonios. Hablamos de otro tipo de autoridad, que es la autoridad delegada, que es la que está ya en Romanos 13, las autoridades civiles, militares y de policía, y decíamos que esa es una autoridad entregada, digamos, por Dios, permitida por Dios, que así a veces las personas, por falta de Cristo en su corazón, abusen de esa autoridad o no la cumplan como es, no quiere decir que no sea de Dios. Esa autoridad es establecida por Dios y nosotros siempre nos sometemos a esa autoridad porque es establecida por Dios. Y está la autoridad, la que hemos venido hablando hace 15 días, que es la autoridad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. La autoridad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Mire, nosotros como creyentes, digamos en la iglesia hay varios tipos de autoridad, pero que no todos la pueden tener. Vamos a hablar de la que todos debemos de tener. Hay una autoridad, dice la palabra de Dios allá hablando en Corintios, hablando acerca precisamente de la autoridad, y dice que la mujer debe cubrirse el cabello por causa de los ángeles para señal de autoridad, porque está bien hablando el contexto de que primero en la iglesia, para nosotros es el Padre, el Hijo, el hombre y la mujer. Pero hoy no vamos a hablar de esa autoridad. Hay otra autoridad para los creyentes, para algunos creyentes, como son los varones, que tienen autoridad en su casa, en su hogar, como sacerdotes de su casa. Pero hoy no vamos a hablar de esa autoridad porque no todos los hombres creyentes tienen esposa y tienen hijos. Hay otro tipo de autoridad que podemos decir que es la autoridad que hay en la iglesia, en las iglesias locales, donde están los pastores, los ancianos, los obispos, pero no vamos a hablar de esa autoridad porque no todos somos ni pastores, ni ancianos, ni obispos. Entonces vamos a hablar de la autoridad que todos los creyentes tenemos en Cristo Jesús. Y les recordaba yo hace unos días que allá en Hechos, en el capítulo 1, el versículo 8 dice el Señor Jesucristo, recibiréis poder. O sea, hablando del Espíritu Santo. Nuestra autoridad depende del Espíritu Santo. Porque es una autoridad que nosotros, si bien ejecutamos, pero es administrada por Dios. Y les hablaba yo que cuando dice recibiréis poder de lo alto, hablando del Espíritu Santo, la palabra original en hebreo es dunamis. Y yo no sé cómo le suena a ustedes dunamis. Me suena a mí como a dinamita, ¿no? Como a poder. Y es ese poder que tenemos nosotros que nos da esa autoridad para hacer ciertas cosas utilizadas en el ámbito espiritual. El poder, la autoridad que nosotros tenemos es para ser utilizadas en el ámbito espiritual. Entonces, digamos, nosotros como creyentes, les decía yo en aquella ocasión les decía que nosotros teníamos autoridad sobre el mundo y les colocaba algunos ejemplos de la Biblia, algunos versículos, entre ellos les coloqué el versículo de 2 de Corintios, no lo busquen porque voy a ir leyendo rápido mientras que llegamos a este pasaje que vamos a leer hoy. Les decía que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento para que se sujete a Cristo. Esto está en 2 Corintios 10, 4 y 5. Por eso les digo, no lo busquen porque voy a ir pasando rápido porque solamente estoy haciendo un recuento de lo que vimos hace 15 días. Pero también les decía que nosotros como creyentes, como cristianos, teníamos autoridad sobre la carne. Y
traía a colación algunos versículos, entre ellos el de Romanos, que dice que porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo las gracias. Y el de Gálatas capítulo 5, versículo 24, versículo 25, donde dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, pues andemos también en el Espíritu. Y también habíamos dicho que teníamos nosotros autoridad sobre los poderes demoníacos o sobre Satanás. Entonces, colocábamos algunos ejemplos. Hablábamos de Colosenses, que dice que habiendo despojado el Señor Jesucristo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y cuando mi Señor triunfa en la cruz, los exhibe públicamente, es como si lo hubiéramos hecho nosotros. Porque dice la palabra que nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. En Él somos victoriosos en Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesucristo triunfó sobre ellos, es como si hubiésemos triunfado nosotros también. ¿Sí me entiende? Y colocábamos otro ejemplo. Colocábamos el ejemplo de que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos y les había dado potestad o autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Y hablábamos de qué significaba eso, ¿no? ¿Qué significaba serpientes y escorpiones? Y decíamos que, bueno, la serpiente es un sinónimo del enemigo, del diablo. Y simboliza en algunos versículos de la Biblia la astucia y el engaño. Y decíamos que el creyente tiene autoridad sobre eso. Y colocábamos el ejemplo de allá de Génesis 3:17, cuando la serpiente engañó a la mujer. Pero también que significaba el pecado y la rebelión contra Dios. Y que nosotros como creyentes tenemos la autoridad sobre todo eso en nuestras vidas. Y sencillamente que la serpiente era un significado de los poderes del demonio. Y decíamos que los escorpiones significaban dolor y sufrimiento, y colocábamos el ejemplo allá en Primera de Reyes, que significaban la persecución y la opresión, colocábamos el ejemplo de Ezequiel, y los ataques espirituales a nuestras vidas. Y que nosotros, por lo tanto, como creyentes, teníamos esa autoridad para resistir a la tentación y al engaño, para vencer el pecado y para protegernos contra la opresión por ser cristianos y superar el dolor y el sufrimiento. Y colocábamos el ejemplo de dos personas pasando por la misma situación o con una misma enfermedad, y colocábamos el ejemplo de un creyente y uno que no era creyente, y decíamos que el creyente siempre tiene la fe puesta en su Señor, que si el Señor quiere, lo levanta de allí, lo sana, y si es la voluntad del Señor que parta de este mundo, sabe que va a la presencia del Señor y que es muchísimo mejor que estar acá. Pero la otra persona que no tiene a Cristo en su corazón, pues la fe que él tiene es en que una medicina o los médicos o una terapia que lo pueda sanar. Y si eso no pasa y llega a partir de este mundo, pues va a condenación eterna. Entonces miramos la diferencia de la confianza que tiene el creyente y la autoridad que tiene el creyente sobre todas estas cosas. Pero entonces, ahora vamos a ver la autoridad, como les decía, que tenemos todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y les acabo de leer el texto donde Pablo hace su primer viaje misionero. Y dice que Pablo, digamos, fue a varias regiones, llegó a un lugar que se llama Pafos, y dice que hubo una persona ahí que se interesó por el Evangelio, se interesó por conocer a Cristo. Este era el procónsul. El procónsul era como el gobernador de esa región, con un estatus bastante alto, un estatus consular, y tenía, digamos, como alguien que le hablaba al oído, que era este mago Elimas, que se hacía pasar por un profeta. Y este hombre siempre le hablaba al oído al procónsul, y el enemigo, el demonio, utilizando esa autoridad permisiva, obrando a través de este mago, quiso oponerse a la predicación de Pablo para el procónsul. Entonces, ¿qué vemos allí? Allí vemos 4 cosas. Primero, la oposición a la predicación de Pablo y Bernabé. Vemos la confrontación
de Pablo y Bernabé con el demonio, podemos decir, porque era el que estaba actuando en este hombre Elimas, este mago. Y vemos el juicio de Pablo sobre Elimas y por último vemos la conversión del procónsul. Son 4 cosas que suceden allí, 4 cosas que suceden allí. Entonces, vamos a hablar de la primera, la oposición de la predicación de Pablo y Bernabé. Y vamos a llevarlo a nuestra vida. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que cuando nosotros nos disponemos a que Dios nos pueda utilizar, digamos, queremos venir aquí el domingo en la mañana y el enemigo de alguna manera se las ingenia para que por alguna situación, por alguna bobada, usted se enoje con su esposa o se enoje con su hijo y se le tira la venida a celebrar la cena del Señor, a cumplir con el mandamiento. Digamos que no pase eso. A veces usted está bien, se dispone a venir acá para ser utilizado por el Señor, pero se le pincha una llanta, el trancón, bueno, cantidades de cosas que pasan en el camino. El enemigo tratando de que Dios no lo pueda utilizar a usted. O algo más sencillo, llegamos aquí, digamos, nos preparamos para poder entregar un versículo, para poder dar una oración, e inmediatamente comienza la predicación de la palabra, nos llega el sueño. Empezamos a dormirnos, inmediatamente comienza la predicación de la palabra, empezamos a cabecear. El enemigo siempre está haciendo eso. En medio de la autoridad que Dios le ha permitido, él quiere hacer eso, él no quiere que Dios nos utilice con el fin que Dios quiere utilizarnos. Él siempre quiere interponerse. Entonces, mire, he sacado al menos unos 10 puntos de qué debemos hacer nosotros cuando Satanás trata de interponerse cuando Dios nos quiere utilizar. Primero, lo primero que nosotros como creyentes, por la autoridad en la cual tenemos, que es el Espíritu Santo morando en nosotros, que es administrado por Dios, esa autoridad que podemos decir que es potente, que nosotros mismos no sabemos cuánto es el poder de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces dice la palabra, resistid al diablo, dice en Santiago 4:7, en Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 4:7. Primero, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dice el segundo, vestir la armadura de Dios. Está en Efesios 6:11. Vestir la armadura de Dios. Dice vestido de toda armadura. Digamos en la Reina Valera está diferente, pero aquí lo tengo en otra versión. Dice vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las astucias del diablo. Y la palabra de Dios nos enseña cuáles son las armaduras de Dios. Ahí mismo está cuál es la armadura de Dios. Si queremos que el enemigo no se interponga cuando Él quiere utilizarnos, cuando Dios quiere utilizarnos para algún fin, vamos a ir haciendo paso a paso todas estas cosas. Dice el tercero, yo quiero leer esto que dice en Mateo capítulo 17, porque quiero... En Mateo capítulo 17, entonces, hablamos del tercero. Yo le coloqué así el tercero, humillación y oración. ¿Pero por qué les coloqué humillación? Vamos a mirar qué dice el capítulo 17. Y dice, está hablando acerca de un espíritu inmundo que tenía un joven. Y dice la palabra de Dios que fueron al Señor Jesucristo, los discípulos. Entonces dice que respondiendo Jesús, dice el versículo 17, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, dice el Señor Jesucristo. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús,
Aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, porque vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Mire, en realidad el ayuno significa humillación. El verdadero ayuno es el que nosotros hacemos cuando nosotros nos privamos de vivir para nosotros, para que viva Cristo en mi vida. Ese es el verdadero ayuno. Cuando yo dejo de vivir para mí, para vivir para Cristo. Ese es el verdadero ayuno. Cuando yo no permito que mi vida siga el rumbo que yo llevaba o dominada por mí, sino que ahora mi vida es guiada por Cristo Jesús. Entonces, tercero, oración y humillación delante del Señor. Oración y humillación. Hemos visto resistir al diablo, vestir la armadura, oración y humillación, para que podamos ser útiles en las manos de Dios, para que no permitamos que el enemigo se interponga cuando Dios quiere utilizarnos. Cuarto, permanecer en la fe. Permanecer en la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Hablando de la fe, un versículo que todos ustedes conocen, mis hermanos. Se los voy a decir en la versión que tengo. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. En la Reina Valera parece pues un poquito diferente, pero significa lo mismo. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que no se ven. Quinto, no darle lugar al diablo. ¿Qué dice Efesios 4:27? No le deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo. ¿Y cómo es que no le doy lugar al diablo? Mire, todos nosotros como creyentes sabemos cuál es nuestra debilidad. Todos sabemos cuál es nuestra debilidad. Y yo no me voy a poner a jugar con candela. Si yo sé cuál es mi debilidad, pues yo no me acerco a lo que es débil para mí. Coloquemos un ejemplo. Si yo soy débil para el licor, pues, hombre, pues yo no me voy a ir a sentar al lado de los tomadores del barrio, pues, a conversar con ellos, pues, porque sé que me va a dar ganas de tomar licor, y de emborracharme y de dar mal testimonio. Cada uno de nosotros como creyentes sabemos cuál es nuestra debilidad. Entonces, hombre, no juguemos con candela. Sexto, poner la mente en las cosas de arriba. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y por allá hay otro versículo en Mateo que dice que, bueno, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que no hagamos tesoros acá en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y los ladrones minan y hurtan, sino que hagamos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen ni hay ladrones. Entonces, poner la mirada en las cosas de arriba. Séptimo, usar la palabra de Dios. Usar la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante este séptimo punto? Porque yo no puedo venir a decirle aquí a ustedes una cantidad de cosas sin estar sustentado en la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando el enemigo quiere venir a interponerse, a que Dios me utilice, dice la palabra de Dios es nuestra espada, es nuestra arma, es el arma del creyente. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne todos los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es nuestra arma, la palabra de Dios, usar la palabra de Dios. Octavo, mire la diferencia en la que le había dicho la tercera, que era humillación y oración. Esta es
perseverar en la oración. Es muy diferente, ¿no? Orar a perseverar en la oración. Perseverar en la oración es hacerlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es perseverar en la oración. Y perseverar en la oración es una virtud para el creyente. Eso es una virtud. Perseverar en la oración. Dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Es diferente orar a perseverar en la oración. Y yo creo que el creyente, todo creyente debería perseverar en la oración, porque eso dice la palabra de Dios. Orad sin cesar. Y todos los creyentes deberíamos ser perseveradores en la oración. 9º punto. No temer. No temer. El cristiano no tiene por qué temer. Digamos, estamos hablando de las cosas espirituales, ¿no? Yo sé que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, bueno, no es un cuento, es verdad, y la palabra de Dios lo dice, que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, gobernadores de la maldad. Es la lucha del creyente. Pero nos manda a no temer. ¿Sabe por qué nos manda a no temer? ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7? Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. 10º punto de lo que estamos hablando, de que no podemos permitir, que la autoridad que tenemos es para no permitir que el enemigo trate de interponerse cuando Dios nos quiere utilizar. Confiar en la victoria del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Lo leía mi hermano esta mañana. Porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Y el que mora en nosotros es Dios mismo a través del Espíritu Santo. Y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y sabemos cuál es el que está en el mundo. Entonces, mis hermanos, este es el primer punto. Estamos hablando acerca de la oposición del enemigo cuando Dios quiere utilizarnos. Y hemos podido ver esos 10 puntos. Pero viene un segundo punto. ¿Cómo confrontamos al enemigo? Recuerden que Pablo confrontó a este mago Elimas. Primero vino la oposición, luego viene la confrontación. Entonces, ¿cómo debemos nosotros confrontar al pecado o confrontar al enemigo? Hay algo muy importante para nuestras vidas como creyentes, que nosotros podamos dejar que Dios administre esa autoridad que tenemos en nosotros y poder con autoridad confrontar estas cosas. Debemos andar en santidad y dando un buen testimonio del nombre del Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque ¿cómo usted va a venir a presentarse delante de cualquier persona, a hablarle del Evangelio, cuando usted mismo no está dando un buen testimonio y cuando usted mismo no anda en santidad? Entonces la persona que, mejor dicho, está vituperando el nombre de Cristo. En realidad está vituperando el nombre de Cristo, porque la persona va a decir, venga, pero ¿usted qué me viene a hablar a mí de fidelidad y qué me viene a hablar a mí de que adulterio y fornicación, cuando yo usted lo he visto usted enredado por ahí? Entonces, ¿con qué autoridad usted me viene a hablar a mí? ¿Sí me entiende? Entonces, Pablo tenía autoridad para poder confrontar a este mago. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Hechos, en el libro que estamos leyendo, en Hechos capítulo 3. Como nosotros tenemos autoridad que es dada por el Espíritu Santo, pero el que la administra es Dios mismo, entonces dice la palabra de Dios en el versículo 9, le dice Pablo, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos del Señor. Pablo lo confronta. Y también, mis hermanos, pues
podemos decir que es muy importante nosotros poder andar en santidad y dando un buen testimonio del Señor para poder confrontar el pecado y para poder confrontar el enemigo. Dice el tercero, el juicio de Pablo sobre Elimas. El juicio de Pablo sobre Elimas. Entonces, Dios siempre, digamos, en la antigüedad, pudo utilizar su pueblo, a su pueblo Israel, para poder hacer juicio a otras naciones. El Señor dijo: ustedes son mi pueblo escogido, son la niña de mis ojos, ustedes moralmente deben de comportarse de esta y esta manera, y el que no se comporte así, entonces será anatema o habrá juicio para ellos. Entonces, en la antigüedad utilizó su pueblo para establecer juicio a otras naciones, pero también utilizó a los reyes para establecer juicio a otras naciones. Dios nos utiliza, así como utilizó a Pablo aquí para establecer juicio sobre Elimas, Dios nos utiliza para establecer juicio sobre otras naciones, sobre otras personas en el momento. En la antigüedad lo utilizó para establecer juicio a otras naciones. Dice en 1 Samuel, el capítulo 15, hablando acerca de cómo Dios pudo utilizar a reyes para establecer juicio sobre otras naciones circundantes. Dice 1 Samuel, capítulo 15, y dice el versículo 1 al 3 así: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas y ovejas, camellos y asnos. Recuerde que esto al final no sucedió completamente. Saúl sí fue, pero no cumplió la orden verdaderamente como había sido. Pero estamos hablando de que Dios puede utilizarnos para establecer juicio a otras personas. En este tiempo lo hizo con los reyes. Y como Amalec se interpuso para que el pueblo de Israel subiera, pues hubo juicio con Amalec. Pero también utilizó a los profetas para establecer juicios. Dice en Isaías capítulo 13, dice Isaías capítulo 13, dice el versículo, bueno, es del 1 al 22, pero vamos a leer desde el 19. Dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a la que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantarás allí la tienda del árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no alargarán. Estamos hablando que Dios nos puede utilizar para proferir juicio, así como utilizó a Pablo para proferir juicio sobre este mago Elimas. Pero en el pueblo de Dios también, ahora en el Nuevo Testamento, bueno, Dios también nos puede utilizar. Dice que la iglesia, dice un versículo que mi hermano ha leído muchas veces, que lo que la iglesia atare en la tierra será atado en la tierra, y que lo que desatare también será desatado en los cielos. Entonces, estamos viendo aquí el caso de Pablo, cómo este hombre enfrenta al enemigo, está enfrentando realmente a un demonio. Pero mire que lo que Pablo, cómo lo enfrenta.
Volvamos allá a Hechos capítulo 13 para que veamos Pablo cómo lo enfrenta. Dice el versículo 11, Pablo hablándole a este demonio: ahora pues, he aquí, la mano del Señor, oiga, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. La mano del Señor, mire, la autoridad que nosotros tenemos y que nosotros utilizamos, administrada por Dios mismo. La mano del Señor está contra ti. La mano del Señor está contra ti. Esa es la autoridad que nosotros tenemos del Espíritu Santo, con el cual Dios ha sellado a todos los que han creído verdaderamente. Hay un pequeño resumen aquí, mis hermanos, vean. En resumen, la Biblia enseña que Dios utiliza a los creyentes para ejecutar su juicio en la tierra, ya sea a través de naciones, reyes, profetas o en la iglesia en general. Esto se logra a través de la predicación del Evangelio, la demostración de amor y compasión y la llamada al arrepentimiento y a la santidad. Y la llamada al arrepentimiento y a la santidad. Luego sigue, mis hermanos, la conversión del procónsul. El enemigo, como sabemos, quiso interponerse a Pablo para que pudiera llegarle el evangelio al procónsul, pero definitivamente el evangelio llegó e hizo el efecto que tenía que hacer. Dio el resultado que estaba esperando. Entonces, cuando nosotros nos disponemos verdaderamente a que podamos ser utilizados por el Señor, cuando enfrentamos todas estas cosas que pudo enfrentar Pablo aquí, cuando utilizamos esa autoridad que tenemos en Cristo Jesús, entonces viene el resultado, la conversión del procónsul. Dice el versículo 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Creyó maravillado de la doctrina del Señor. Este hombre se pudo convertir al Señor. Este hombre pudo saber verdaderamente quién era el Señor. Tenía ansias de conocerlo, pero al fin lo conoció. Y entonces, por eso les decía, mis hermanos, es tan necesario que nosotros podamos dar un buen testimonio en nuestras vidas del nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y andar en santidad. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:16, sé santos porque yo soy santo. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Y que la luz en medio de que las tinieblas no puede apagar la luz. Antes, por el contrario, la luz sobresale en las tinieblas. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces, mis hermanos, nuestra santidad y el buen testimonio que pueda haber en nuestras vidas es algo indispensable para que nosotros podamos ser utilizados por Dios. Y como les decía ahora, hemos visto una serie de pasos para que no permitamos que el enemigo impida a que podamos ser utilizados por Dios, porque la autoridad que tenemos, y estoy hablando de todos los creyentes, esto es para todos los creyentes, la autoridad que el Señor Jesucristo nos ha dado, la autoridad que tenemos en Cristo Jesús es precisamente para eso, para la gloria y para la honra de Él, para la gloria y para la honra de Él. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios y Padre de la gloria, en esta mañana, delante de tu presencia,
Padre, en esta tarde ya, te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra. Gracias, Señor mío, porque pudimos, Señor, evidenciar, Padre, esa autoridad que tenemos todos los creyentes, la cual tú nos has provisto y que es tuya, Señor, que es administrada por ti, oh Dios, conforme a tu poder y a tu misericordia, actuando en nuestras vidas. Padre, que no hay nada ni nadie que se pueda interponer para que nosotros podamos ser utilizados por ti, Señor. Padre Santo de la Gloria, ahora pues colocamos en tus manos, Señor, esta reunión de evangelización que hay en las horas de la tarde en la casa de la señora Mélida. Seas tú obrando, Padre, y disponiendo corazones allí, Señor, corazones sensibles, Padre, a tu amor, a tu misericordia, a tu fidelidad, pero que ante todo a tu palabra, Señor. Padre Santo, que esos corazones de piedra, esos corazones duros puedan ser cambiados, Señor, esta tarde. Padre, que pueda llegar tu palabra a ellos y que pueda disponer todos sus sentidos, Padre, para que ellos puedan escuchar tu voz en esta tarde. Colocamos ese tiempo en tus manos, Señor, como también el regreso, Señor, a nuestras casas, a nuestros hogares. Llévanos con bien y seguridad, Padre. Entregamos, Padre, en realidad todo este resto de tiempo y esta tarde en tus manos para que seamos guiados por ti en todo momento. En el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.